Bienvenidos una vez más a Todo Apple del canal de YouTube de Actualidad iPhone. Hoy estamos aquí para hablar de iOS 17, el sistema operativo que llega de la mano del iPhone 15 con la presentación que habéis visto hace poco. Llega el momento de hablar todas sus novedades, aunque habrás visto multitud de vídeos en el canal entre julio y ahora septiembre, así que permanece atento porque esto es todo lo que esconde iOS 17. Vamos allá con estas novedades. Sacamos nuestro iPhone y vemos fotografía y póster de contacto. Esto se edita en nuestro propio contacto de la aplicación teléfono. Muy sencillo. Si pulsamos en el botón editar, nos va a llevar a esta pantalla en la que vamos a encontrar tanto nuestro póster como nuestra foto de contacto, que es la burbuja parte superior. Si lo personalizamos, podemos utilizar los tres botones de la parte inferior para los efectos de profundidad, elegir un memoji si queremos que nos represente un memoji, y vemos que si le pulsamos tenemos distintas opciones con distintos gestos, con distintas características. Esta es una de las funciones más personalizables de iOS 17. Aquí podemos elegir la que queramos y el botón de la parte inferior izquierda, que os voy a enseñar a continuación. Ya sabéis que podemos hacer incluso nuestros propios gestos con la cámara Face ID. Y si volvemos al botón inferior izquierdo es donde vamos a poder cambiar tanto la tipografía como el color de dicha tipografía y el color de fondo. Luego sencillamente cuando estamos aquí arriba le damos a OK y ya lo podemos personalizar. Se nos guardará y nos dirá que si queremos guardar nuestra foto de perfil con nuestro Memoji o si preferimos por el contrario tener nuestra propia fotografía de perfil. Esto ya al gusto del consumidor. El siguiente gran cambio que os voy a enseñar, que está por aquí, es el de la aplicación Mensajes. Como veis, cuando nos manden un mensaje de audio, se va a transcribir de forma automática, incluso en español, en castellano. ¿Qué os ha parecido? Se transcribe y no vamos a tener que escucharlo. La otra opción es que podemos, o la otra mejora, responder rápidamente a un mensaje. Para ello solo tenemos que deslizar el mensaje de izquierda a derecha, ¿veis? Y podemos responder rápidamente a este mensaje con un gesto, algo que antes no se podía hacer. Pero no es la única función, es que como veis han desaparecido la barra de aplicaciones y ahora sale un icono de más. Y en este icono vamos a poder establecer un aviso de llegada. Quiere decir que si configuramos este aviso de llegada, como estáis viendo a continuación, nuestro iPhone sabrá por dónde vas, le daremos nuestros datos incluso de la ruta a casa o a donde deseemos y se compartirán en tiempo real con nuestro interlocutor en la aplicación de mensajes, y así sabrá que hemos llegado a nuestro destino sanos y salvos. Una medida de seguridad muy interesante, así como la opción de compartir la ubicación. Vamos a poder compartir la ubicación en tiempo real utilizando la opción ubicación de WhatsApp, pero incluida ahora, transferida a la aplicación de mensajes. Y ahora tenemos, como veis, un almacén de stickers. Luego, justo ahora, vamos a empezar a hablar de los stickers. Así que los dejamos aquí, nos vamos a la aplicación Fotos, porque puedes crear stickers así de rápido. Haces una pulsación rápida en el objeto que quieres convertir en sticker, te aparece este menú contextual, le das a añadir sticker y ahí lo tienes. Si haces otra pulsación larga sobre el sticker, te va a permitir crear un efecto original, distorsionado, cómic, relieve e incluso brillo. Esto ya va a depender de nuestro gusto y del tipo de sticker que queramos crear. Y ahora nos vamos a ir directamente con las llamadas FaceTime. Y es que cuando hacemos una llamada FaceTime, como la que estáis viendo a continuación, y el destinatario no está disponible, como veis empezará una cuenta atrás y nos va a permitir dejarle un mensaje, el mensaje de vídeo o de audio que nosotros deseemos al usuario al que estábamos llamando por FaceTime, y de ese modo vamos a poder contarle lo que queríamos contarle de forma rápida, pero así lo va a escuchar él cuando efectivamente tenga tiempo. Vemos que luego nos avisa de que se lo podemos enviar. La aplicación Fotos evidentemente también ha recibido cambios, y uno de los más interesantes no es este de añadir stickers, sino el hecho de que el botón de abajo, el botón de información, nos va a permitir no solo mostrarnos avisos que todavía no están integrados en regiones fuera de los Estados Unidos de América, sino que vamos a poder aprovechar la inteligencia artificial para crear
álbumes no solo con personas, sino también con nuestras mascotas. Como veis, la inteligencia artificial del iPhone ya es capaz de identificar a mascotas. Y hablando de la aplicación Recordatorios, la aplicación Recordatorios ha añadido, como veis, un nuevo estilo de lista, se llama Compra, y con esta aplicación de lista de la compra vamos a poder crear listas autoordenables. ¿Qué quiere decir? Que conforme vayamos añadiendo cosas, la lista va a configurarse automáticamente para redireccionar y recalcular cuál es el orden de las cosas que debemos comprar. Simplemente pulsamos en los tres botones y en la información de la lista y vamos a poder convertir cualquier lista en una lista de compra autoorganizable, algo que es muy sencillo y muy práctico de utilizar. Nos vamos ahora a Safari. Como veis, las pestañas privadas ahora se esconden en el lateral izquierdo. Tenemos que abrir todas las ventanas. Se esconden en el lateral izquierdo. Cuando no las estamos utilizando se bloquearán a través de Face ID, por lo que nadie podrá leer tus ventanas de navegación privada. Más allá de eso, si nos venimos a los ajustes y nos dirigimos a la aplicación de Safari, vamos a tener la posibilidad de crear un nuevo perfil. Vamos a tener distintos perfiles de usuario para una misma aplicación de Safari. Esto es muy útil, por ejemplo, para el iPad. Podemos crearle perfiles de colores, añadirle el nombre que deseemos, podemos cambiar los fondos, las carpetas de favoritos, la página principal. Como estáis viendo, podemos cambiar multitud de funcionalidades dentro de la aplicación Safari. ¿Y cómo funciona? Pues sencillo. Ahí nos aparece en la parte central un switch de perfiles y vemos que si cambiamos del perfil personal al perfil de pruebas, se nos cambia todo el fondo, las pestañas, absolutamente todo. Y otra de las novedades más llamativas es la de la aplicación Salud, que ahora añade en su histórico de tendencias una funcionalidad para sacar el máximo partido de la aplicación cuidando de nuestra salud mental. Y es que vamos a poder registrar emociones, estados de ánimo y cómo nos encontramos. Esto es funcional para personas que sufren de migrañas o de cualquier tipo de enfermedad neurológica que no tenga un apartado meramente físico que pueda registrar, por ejemplo, nuestro Apple Watch. Y ahora nos vamos a ir a la aplicación Mapas de Apple, que sigue luchando por competir con Google Maps, y en este caso ahora vamos a poder no solo tener un Street View más preciso, sino que vamos a poder, como veis, descargar áreas completas para utilizarlas offline. De este modo llega esta función tan solicitada por los usuarios a Apple Maps, y vamos a poder descargar estos mapas para utilizarlos con o sin conexión y que no tengamos problema alguno a la hora de navegar con la misma. Os recomiendo encarecidamente que si utilizáis algún tipo de aplicación de navegación o usáis mapas, aprovechéis siempre los mapas sin conexión. Y la última de la que vamos a hablar hoy es de los widgets. Son interactivos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar el widget de la aplicación Casa, pero el Recordatorios funciona igual. Como veis, podemos tocar y así encendemos y apagamos directamente y en un segundo todas aquellas funciones de la aplicación Casa o dispositivos que deseemos. Como veis, este modo en reposo es personalizable. Una pulsación larga aquí nos va a ayudar a llevar a cabo cualquier personalización. Podemos cambiar de color el reloj que se nos muestra. Podemos cambiarlo por la versión analógica, la mundial, la solar o la flotante. Y además, si interactuamos de un lado hacia otro, se nos van a poder ofrecer más contenido, así como vamos a poder personalizar, por ejemplo, los widgets, añadiendo la rotación inteligente, o si por ejemplo lo que queremos ver es el tiempo. Vemos que hay muchísimas cosas con las que podemos interactuar. Personalmente el reloj que más me gusta es este, aunque este último también es bastante interesante. Los widgets, como veis, son todos iguales, no hay problemas con ello. Y así es como queda el modo en reposo, que como bien sabéis incluye un ajuste que si nos venimos por aquí os puedo enseñar rápidamente. Lo tenemos aquí, la función en reposo, y es que este ajuste nos permite añadir el modo noche para cuando estamos en situaciones de oscuridad se vea totalmente rojo. Y ya has visto cómo funciona el modo en reposo de iOS 17. Lo bloqueamos para que lo veáis de nuevo y ahí lo tenemos. Algunas de estas funciones no las hemos podido mostrar porque ya sabéis que ha crecido mucho SharePlay, que ahora puedes compartir y tomar el control en tiempo real de las listas de reproducción de Apple Music también a través de CarePlay, e incluso simplemente acercando tu iPhone a otro iPhone va a poder
compartir contenido a través de AirDrop, así como la fotografía de contacto y el póster de contacto. Estas son las funciones que todavía no te hemos podido enseñar porque necesitamos que las despliegue Apple de forma definitiva, pero mientras tanto estas han sido todas las que sí que te hemos podido enseñar. Si conoces más novedades de iOS 17 que no hemos dejado aquí, ya sabes que tienes la caja de comentarios. Ya sabes también que te enseñamos cómo actualizarlo directamente en actualidadiphone.com y que si te ha gustado el vídeo puedes ayudarnos a seguir creciendo. Para eso solo tienes que dejarnos un like, compartir el vídeo o suscribirte. Y si haces las tres cosas, mejor todavía. Nos vemos pronto aquí en el canal de YouTube de Actualidad iPhone. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.